No, y cómo no va a ser un buen fin de semana con estas declaraciones y exhibidas que le da el presidente López Obrador Poco a a poco vamos Loretito, a pacificando Broso. al país. Dice el Es presidente otra López Obrador que estrategia. ya no es lo mismo, que ya no es la misma cosa, Broso, pero mire, no se limita a ese comentario, ¿eh? Esto tiene un trasfondo impresionante. No solamente el presidente pide a Loretito y a Broso que digan quién pompó, que digan quién financia este programa que tienen, esta empresa en los Estados Unidos. Yo no le puedo llamar medio de comunicación ni a ellos muchísimo menos comunicadores o periodistas, pero sí les podemos decir que es una empresa. No solamente se quedó en eso. Mire, todo comienza con una respuesta que le da el presidente a Nuri Fernández de la Caracola. Nuri Fernández de la Caracola le dice a López Obrador que en efecto estamos viviendo una experiencia histórica, una experiencia de la disolución del poder con los casos Lozoya, García Luna y Ayotzinapa. Dijo Nuri Fernández en la mañanera que en efecto México llega al fin de una época y la consulta para juzgar a expresidentes es el punto final de esto. Y esto yo estoy convencido con Nuri, yo estoy de acuerdo con Nuri de que esto es una realidad. Esto va a ser parte de los libros de historia en 100 años, tal vez en menos, tal vez en menos años. De esto aprenderán nuestros hijos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. De esto aprenderán sobre México las nuevas generaciones. El presidente López Obrador le dice que en efecto, pues no se puede seguir permitiendo la impunidad y que hacia adelante no debe haber privilegios para los servidores públicos, que es necesario acabar con los delitos que han afectado mucho al pueblo. Denunció que es verdaderamente insultante la explosión de la pobreza que se da debido a la corrupción. Denunció ese periodo neoliberal y el presidente dice algo muy claro. Durante ese periodo neoliberal hubo mayor saqueo que en 3 siglos de la colonia. Es decir, en 36 años del periodo neoliberal hubo más saqueo para México que en 3 siglos de la colonia. Y uno puede, mire, yo no sé si debamos definitivamente tomarlo como un hecho ya histórico. Esto es una situación que tendríamos que preguntarle a historiadores, a sociólogos, a mismos economistas que son especialistas en la historia. Pero imagínese usted, si México enfrentó un peor saqueo en 36 años que en 3 siglos de colonia, 3 siglos en los que la corona española se llevó toneladas de oro y plata al viejo mundo, a España precisamente, esto sería desgarrador, devastador para nosotros como mexicanos. Y eso simplemente evidencia esta realidad en la que nos encontramos. Hoy se le ataca muchísimo precisamente al presidente López Obrador por la crisis económica, por la pandemia, por la inseguridad, pero yo tengo que insistir con esto sin defender al presidente, sin defender a su gobierno. No es defensa, hay que insistir en el contexto histórico. Esta situación de ruina en la que vivimos los mexicanos ocurre tras siglos, si usted lo quiere ver así, pero bueno, estas últimas décadas de absoluta impunidad, de absoluta corrupción y de los resultados de esa impunidad y corrupción. Pobreza, desigualdad, eh, crimen, delitos debido a esto. Esto es el resultado definitivamente de gobiernos priistas. Me llaman exagerado muchos y algunos se enojan muchísimo conmigo. Me dicen en las redes sociales, me atacan, me dicen, ¿por qué nunca hablas de lo de Pío? Oigan, aquí cuando fue el caso de Pío, se lo tratamos una y otra vez, lo tratamos con nuestros colaboradores, con especialistas. Cuando fue el video de Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, lo comentamos hasta el cansancio. No, lo que pasa es que a veces ustedes en el conservadurismo que me critican tanto, no nos ven completos. Y aparte son muy desagradables en muchos casos. Estos ataques que hacen contra mí, estas amenazas que hacen contra el equipo de Sin Censura desde la comodidad de sus computadoras, y le hablo con mucha firmeza a estos que nos amenazan y nos atacan, pues los hacen desde el anonimato. Por eso es que son muy desagradables. Me escriben a mis redes sociales que si me enseñaron en la Septiena a mentir. Y pues no me enseñaron a mentir. Aquí nunca hemos
quitado nada. Aquí no nos hemos quedado callados de nada. Ayer Vicente Serrano y un servidor hablábamos de cómo la función pública investiga irregularidades por más de 500 millones en el ejercicio del presupuesto, en este gobierno. No nos quedamos callados con nada, no nos quedamos callados con lo de Pío, decimos Pío, Pío y lo que usted quiera. Y papá, también, Pío, Pío, papá, Pepe o lo que usted quiera. O sea, esta es la realidad. Pero no nos podemos tampoco quedar callados con lo que los gobiernos a los que ustedes aman tanto le hicieron a México. Gobiernos que solamente le dieron los privilegios a los que están en las esferas del poder. Esos que sí tuvieron la oportunidad de ir a escuelas privadas, de niños, que de jovencitos todos se llevaban entre sí, iban a las mismas fiestas, ya más grandecitos fueron a las mismas universidades en el extranjero. Solamente para ustedes hubo ese privilegio en el conservadurismo, pero la mayoría de los mexicanos no lo tiene, no lo tuvo. Y la mayoría de los mexicanos son los que están moviendo a México y los que han movido a México desde siempre. Por eso es que es absolutamente ridículo en estos momentos, además de tener una pandemia que es mundial, además de tener una tragedia mundial que es el coronavirus, además de tener una crisis mundial, decir, no, pues todo es culpa de López Obrador. No, hay que ser más objetivos, señoras y señores. A esos que me critican y que me amenazan en redes sociales, no son las primeras veces que me amenazan, así que nada más lo digo como un paréntesis rápido para decir que nosotros aquí no defendemos a López Obrador, damos nuestros comentarios muy subjetivos, pero aquí todo se trata, todo se lleva, señoras y señores. Ahora bien, mientras el presidente hablaba de cómo es que México se enfrentó al peor saqueo de su historia durante 36 años de periodo neoliberal, peor que en 3 siglos de la colonia, exhibió la relación entre Carlos Loret de Mola y Claudio X González. Dice que en el pasado no se nos puede olvidar que el señor entre comillas, Loret de Mola, hizo todo un documental sobre los maestros que se oponían a la llamada reforma educativa, una película que pasaban en los cines y que lo hizo con Claudio X González. Cuestiona que ahora que le va, que no le puede extrañar que Claudio X González y Loret de Mola estén en contra de ellos, que en todo caso le llamaría la atención que hablaran bien de él. Y bueno, pues ya de ahí se va duro y directo con hablar sobre Víctor Trujillo. Aquí no le hemos dado mucho vuelo. Ayer Vicente habló un poco al respecto anoche sobre el sketch que se aventaron Loretito y Broso, pero yo no le doy tanto vuelo porque a mí me parece una ridiculez y me parece que simplemente desvía de la atención. Tenemos a un sujeto al que en las esferas del poder y desafortunadamente a nivel internacional, debido a que así se le ha creado esta personalidad, se le considera un periodista. Pero es un señor que ha sido convocado a declarar sobre el montaje que hizo junto con Genaro García Luna para destruir la vida de varias personas, especialmente de dos, de Florence Cassé, la ciudadana francesa, y de Israel Vallarta, quien continúa todavía en prisión sin enfrentar ni siquiera un proceso en estos momentos. Y por supuesto que me refiero a Carlos Loret de Mola. Ese señor, al que se le considera por algunos erróneamente como periodista, muestra sus habilidades histriónicas y la verdadera habilidad que tiene al hacer estos sketches con Víctor Trujillo en su personaje de sátira política Broso. Yo lo he dicho una y otra vez, Carlos Loret de Mola no es periodista. No porque su papá haya sido periodista lo va a hacer a él periodista. No porque trabajó un poquitito con Ricardo Rocha en el programa que tenía Ricardo Rocha y que inmediatamente después de que salió llegó a Televisa, le dieron una corresponsalía de guerra, lo hace periodista. Imagínese usted, se lo digo yo porque, y se lo decimos aquí en Sin Censura, porque nosotros hemos estado en los medios de comunicación durante décadas y no, eso no existe. Por muy inteligente, prometedor y profesional que pueda ser un graduado de las carreras de periodismo o comunicación, se lo aseguro, de inmediato no le dan una corresponsalía de guerra, porque es un tema muy delicado, es extremadamente delicado en los medios de comunicación, ni aquí en Estados Unidos, ni en México, ni en ninguna parte. Bueno,
Loretito estudia economía, si no me equivoco, en el ITAM. Ni siquiera estudió comunicación o, pues, ¿cómo se llama el otro? Periodismo, ¿no? No digo cómo se llama. Yo sí estudié periodismo, ¿no? Pero bueno, Loretito no estudió ninguna de estas, estudia economía. Sale del ITAM, empieza a trabajar ahí en el programa de Ricardo Rocha. Inmediatamente después de que termina con Ricardo Rocha, se va a Televisa. Y en Televisa le dicen, bienvenido, pase usted, de inmediato le vamos a dar una corresponsalía de guerra en Afganistán. Los compañeros que sí son corresponsales de guerra y que pasaron meses y a veces hasta años en la guerra, se burlan de él. Dicen que estuvo menos de un mes en Afganistán y que estaba muerto de miedo. Y mire, ahí sí le estoy perfectamente honesto, ¿eh? Eso es muy humano, que alguien puede estar muerto de miedo. Pero de eso a que digan, el gran corresponsal de guerra, Carlos Loret de Mola, yo le digo que no. Eso no es cierto, eso no es la realidad de nuestros pasos. Y lo que es peor, estos corresponsales, compañeros corresponsales de guerra, una y otra vez han denunciado que Carlos Loret de Mola paga los servicios de un viejo tanque soviético para que mientras él está haciendo su stand-up, así se le llama en lenguaje televisivo a cuando un reportero está dando, datos en cámara, mientras estaba haciendo su stand-up, el tanque comienza a disparar, pero eso era un tanque de la era soviética al que se le pagaba y con el que recurrían algunos periodistas, dicen nuestros compañeros corresponsales de guerra, algunos periodistas estadounidenses, también están mal, ¿no? Obviamente. Y que después de esto se regresó para México. Regresó como si fuera, el héroe de las 1000 batallas, como si fuera el Hércules después de las 12 encomiendas que le hacen a Hércules. Sabe que Hércules en la mitología griega le hacen 10 encomiendas, pero hace trampa en 2, así que tiene que hacer 12, ¿no? Pues, también tramposón Hércules, pero bueno. Regresa así Loret de Mola y todo el mundo le considera como, el parteaguas de periodismo, cuando no lo es. Para lo que es extremadamente bueno Carlos Loret de Mola, es definitivamente para los montajes, para los sketches, para lo que hace con Broso. Me parece que una vez a la semana, no lo sé, una vez a la semana hace un sketch con Broso en el que bromean, van a un lugar, lo hicieron desde un avión una vez, lo hicieron luego desde una mansión, y en la última ocasión lo hacen desde un set en el que utilizan el croma para que parezca que es el salón de tesorería de Palacio Nacional, donde se llevan a cabo las conferencias de prensa mañaneras. Este sketch, pues a muchos les pareció una babosada, ¿no? En el conservadurismo les pareció muy chistoso, y en la realidad, los que no estamos ni en uno ni en el otro, simplemente nos cuestionamos, pues, de dónde saca tanta lana para hacer este tipo de cosas, porque parece verdaderamente que está en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Le digo, yo considero que es un gran maestro de espectáculos, Carlos Loret de Mola, pero periodista no es. Y su papá, quién sabe, ¿no? Imagínese usted, el papá de Carlos Loret de Mola llega a los medios de comunicación también jovencito le dan me parece que una alcaldía en Yucatán, imagínese usted, ¿no? El hijo del gobernador de Yucatán, pues tuvo todas las palancas para poder llegar a lo que es. Y el nieto, pues ni se diga, ¿no? O usted me va a decir que el apellido Loret de Mola es un apellido cualquiera en Yucatán. Pues no, son estos señores que siempre han pertenecido a las esferas del poder. Dicho esto, hace este sketch una vez más, y ahora el presidente López Obrador se burla del sketch, ¿no? Del sketch que hace con Víctor Trujillo. Dice el presidente, bueno, es que lo hacen para que tengan más auditorio, ¿no? Pero Broso ya no es lo mismo, ya lo conoce la gente, y ahí me boté yo de la risa. Don David no me va a dejar mentir, estábamos don David y yo escuchando atentamente, tomando notas, nosotros cortamos todos los momentos de la mañanera y nos botamos de la risa. Nos dio mucha risa escuchar a un presidente López Obrador decir, híjole, Víctor Trujillo, Broso, ya no es lo mismo. Y lo peor de todo es que ya lo conoce la gente. De hecho, hasta dice, te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. ¿Se acuerdan? Esa frase la utilizan también en el portugués. Es muy chistoso, pero bueno. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Y de ahí se soltó el presidente. Nuri Fernández
de la Caracola le plantea esta información que da a conocer sobre las fundaciones extranjeras que están financiando a los opositores a su gobierno, especialmente en el tema del Tren Maya. Menciona Nuri Fernández a una de estas, usted lo sabe, W.K. Kellogg, ¿no? Y la Fundación para la Democracia, la cual, dice Nuri, ha participado en desestabilizaciones de gobiernos en Latinoamérica para preguntarle si la Cancillería va a hacer una protesta en particular. Ayer hablábamos con este analista especialista en redes sociales y se nos decía de cómo es que Facebook ya incluso bloqueó a una empresa que también participó en desestabilización y en golpes de Estado en otros gobiernos en Latinoamérica y que en estos momentos en México tiene una presencia en los grupos anti-AMLO, ¿no? Imagínese usted. Esos son los que me mandan mensaje a mí en las redes sociales. Ahí yo los leo a todos, es mi trabajo. No puedo contestarle a todos, desafortunadamente, pero a todos los leo. A veces no puedo contestar, son tantos mensajes, hay tantas cosas que hacer en Sin Censura. Pero son esos los que están en esta idea, ¿no? De la desestabilización y etcétera. Bueno, el presidente dice que no van a hacer algo con la Cancillería, no van a hacer algo con el gobierno de Estados Unidos, simplemente van a seguir informando y denunciando, porque no quieren que piense que hay una censura. Se piense que hay una censura, ¿no? Que se tiene conocimiento y que ellos lo sepan, que se sepa que W.K. Kellogg está financiando a los que se oponen al Tren Maya y que en el caso de la fundación del gobierno de los Estados Unidos, pues también que se sepa que tienen conocimiento y que tienen que informar por qué entregan esos fondos, cuánto entregan y quiénes reciben los fondos. Ahora bien, al hablar de quiénes reciben esos fondos, pues bueno, precisamente volvió a sacar el tema de Loret de Mola, Latinus, y Víctor Trujillo con su personaje de sátira política Broso. El presidente López Obrador le pide a Broso y a Loretito que nos digan, pues, ¿quién pompó? Que nos diga quién financia su programa, quién lo produce, quién lo financia, qué fuentes de financiamiento tienen, si le pagan a Twitter o a Facebook para difundir su programa. Y bueno, esta información nosotros aquí en Sin Censura ya se la hemos dado. Nada más hay que ver a veces Sin Censura, ¿no? Y con investigaciones periodísticas serias, ¿eh? Otra de esas con las que les encanta atacarnos desde el conservadurismo es que somos unos conspiradores, ¿no? Conspiracionistas, disculpe usted, que somos unos conspiracionistas, pero no, conspiracionistas los que hacen montajes, charlatanes los que utilizan el chayote y no dicen lo que deben decir en sus espacios. Improvisados, los que tienen sus programas en TV Azteca o Televisa y que se quedan callados porque en la dirección de información le dicen, esto no, mi querido, ya sabes quién. A mí me da mucho coraje a veces escucharlos y verlos. Sí me da coraje decir que en Sin Censura somos unos improvisados, unos charlatanes, unos neochayoteros, cuando ellos son los chayoteros. Ellos son, señoras y señores, los que han estado durante muchos años pues recibiendo publicidad oficial en primer lugar o simplemente trabajando para una de estas empresas en las que les dicen, en las juntas de información de las 12, ya sabes a quién me refiero, ¿verdad? En las juntas de información de las 12 o de las 6 de la tarde, les dicen, llegan los jefes de información, ¿no? Y llegan los jefes de sección y le dicen al director de sus espacios lo que traen, ¿no? Y ese director de los espacios junto con su sensor dice, esto no va, ¿cómo vamos a llevar esto? Y hasta se encabronan y se gritan en esas juntas de información. Ustedes son ridículos, los que nos llaman a nosotros chayoteros. Me refiero, por supuesto, a los que verdaderamente han sido chayoteros, compañeros, desafortunadamente, de esta noble labor. Yo sí también quiero hacer la misma pregunta. Y aquí en Sin Censura lo hemos dado a conocer. En Sin Censura, Julio Cerroa, el reportero independiente, nos ha dicho que ese personaje muy cercano a Silvana Aureoles, su exsecretario particular, es el que detenta, el que posee, el propietario de Latinus. También aquí Gómez Naredo, nuestro compañero Gómez Naredo, nos dio a conocer que se gastaron miles de pesos en mover los sketchitos estos que hace Brosito con Loretito en Facebook y en Twitter. Así que ahí está la información. Y esto sí, señoras y señores, con investigaciones serias, periodísticas. Investigaciones con rigor periodístico. Para muchos eso no les gusta, ¿no? Pero tiene que haber siempre rigor periodístico. Y miren,
no fue la única mención que tuvo el presidente López Obrador sobre esos medios tradicionales. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y por supuesto que quiero escuchar la opinión de mis compañeros. Pero antes de eso, déjeme decirle que el presidente López Obrador reveló por qué lo ofende a Aguilar Camín. Yo tampoco voy a citar a Aguilar Camín en la forma en la que lo ofendió. Vicente Serrano, mi compañero amigo, constantemente lo dice. Yo no se lo voy a decir aquí porque me parece de lo más soez y vulgar. Y que van a decir, ay, Toño, tú te la pasas diciendo groserías. Sí, pero creo que no ofendo directamente a las personas. Hago alusiones ahí, pero y muchísimo menos al público. Claro está. Ante los ataques y amenazas a su gobierno, el presidente López Obrador aseguró que a Palacio Nacional van los de frena y que hasta se suban a la plancha y pues dan mal ejemplo, ¿no? También dijo que hay pseudointelectuales como, así lo dijo, con nombre y apellido, como Héctor Aguilar Camín, que lo insultó, pero que hay que entender que ese tipo de cambios, los cambios que están estableciendo en su gobierno, provocan algún tipo de reacción. Asegura que los insultos de Aguilar Camín son porque ya no tiene el apoyo que recibía la revista Nexos y pum, vale, ahí se le fue, ¿no? Estas eran preguntas que tenía Dalila Escobar, como ya sabe usted, ¿no? Primero defendiendo a AMSA, Altos Hornos de México y etcétera. Y Dalila Escobar, bueno, casi se desgarra las vestiduras, la reportera, y le dice, no, pero usted dice que no hay censura entonces en Nexos. Y dice, no, pues por supuesto que no hay censura en Nexos. Y yo también se lo digo a Dalila, y se lo digo a todos los que creen que hay censura en Nexos. No se les ha determinado que no pueden publicar. Simplemente ya no se les da la lana de la publicidad oficial por esa irregularidad en la que incurrieron, por ese contrato tan irregular en el que incurrieron, pero no se les está censurando de nada. Denuncia el presidente López Obrador que en otros gobiernos les compraban 8,000 ejemplares anexos, así como le compraban 8,000 ejemplares a la revista Letras Libres. ¿Sabe de quién es la revista Letras Libres? Una revista pésima, por cierto, es de Enrique Krause. Ya se va acomodando todo por ahí. Una revista, y no, yo iba a decir, le iba a comparar con otra, pero no quiero ofender a los de la otra revista, que no tiene nada que ver con esto. Fíjese, cuando yo estaba estudiando la preparatoria, estuve en área 2 porque yo a lo mejor iba a estudiar alguna carrera relacionada a las ciencias naturales, ¿no? Al fin y al cabo terminé estudiando periodismo y derecho, pero estuve en área 2 y nuestro profesor de ciencia constantemente nos decía, no, es que hay una revista que todo el mundo consulta, que dice de científicos, pero pues no es una revista científica. Lean Lancet, por ejemplo, ¿no? Bueno, de ese estilo es Letras Libres. Uno creería que es una revista de intelectuales y en la que se habla de... No, no lo es. Es una burla, ¿eh? Si usted la lee alguna vez, es una, no, ni la conoce, pero es una burla. Bueno, a esa revista, como nadie la compra, en gobiernos anteriores se ventaban 8,000 ejemplares y lo mismo pasaba con Nexos. Y no cree que lo compraba Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, y decían, ay, mira, Margarita, pues pásame mi cartera, ¿no? La chequera para aquí, con el señor Aguilar Camine, ¿no? Le decía, Gaviota, pásame aquí la tarjeta para hacerle un traspaso a Aguilar Camine. No. Era con dinero de nosotros los mexicanos. Con eso lo compraban y se quedaban con los 8,000. Bueno, me imagino que los distribuían en las secretarías. Llegaban a las salas de espera y la gente ve esa, qué porquería, yo voy a tirar, qué voy a estar leyendo yo en Nexos o Letras Libres, pinche porquería, ¿no? Así que, bueno, el presidente dice que en todo caso, estos ataques vienen porque lo que más les duele es la cartera. Y hasta mencionó a Joaquín López Dóriga. Híjole, ya me imagino los gritos, pataletas y llantos en los que incurrirán esta misma tarde. Y bueno, como se nos acaba el tiempo, quiero pedirle a don David que nos